Listo. Hola chicos, entonces vamos a comenzar. Em, Les voy a dar como tema por tema de lo que se puede llegar a preguntar. Igual voy a hacer un pequeño repaso también del video anterior de la primera monitoría. Entonces comencemos. Comencemos por los bienes, ¿vale? Los bienes pueden ser tanto corporales como corporales. Cuando estamos hablando de un bien incorporal, dejémoslo con una I de incorporal, nos podemos referir a, eh, a obras literarias, también a, por ejemplo, la propiedad industrial, eh, o a la prestación como tal de que hay algún servicio, ¿sí? Recuerden pues igual para que tengan presente, em, traten de asociarlo como lo hicieron en su mapa mental con algún dibujo que se les quede. El que yo uso usualmente para el tema grande en este es el de un fantasmita, pues sí es lo más cercano. Sigamos el otro lado serían, si no es incorporal, son los corporales. Y en los corporales que tenemos, recuerden la división, se divide en dos, por un lado y por el otro. Entonces tenemos los muebles, los muebles, vamos a hablar primero de los muebles, van de dos clases, por naturaleza o por anticipación, ¿vale? Y los de naturaleza se dividen también entre dos categorías, los semovientes y los inanimados. Eh, Cuando se refiere a bienes de naturaleza de semovientes, imagínense, por ejemplo, yo qué sé, un, sí, un perro, ¿listo? Hagan de cuenta que es un perro. Que un perro pues es un bien mueble para las personas aquí en Colombia. Y los inanimados fácilmente lo pueden comparar con dinero, con un billete. Por otro lado, los de anticipación son un tema diferente. Los de anticipación podrían llegar a ser comparados en cierto punto eh, inmuebles, pero no lo terminan siendo, porque el objetivo de estos bienes es ser removidos, ¿vale? Como lo vimos, por ejemplo, en el hecho de que, por ejemplo, alguien tiene un lote, ¿sí? El lote es un inmueble, digamos, y planta una semilla. Como tal, al comienzo la semilla, que es? Pues es un bien mueble, pero la siembra y ahí sale un árbol. ¿Qué termina siendo un árbol? Aunque en un principio era mueble, termina siendo un inmueble por adhesión. Ahora, la diferencia entre el inmueble de adhesión y el de anticipación es la siguiente. Que tú tienes el mismo lote, pero eres un granjero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Tú plantas, yo qué sé, maíz, ¿vale? Entonces, ustedes plantan ahí, este color, ustedes plantan ahí maíz. Ahí está el maíz. ¿Y qué es lo que sucede? En un principio podría ser comparado con un inmueble por adhesión, porque el maíz está en el lote. Pero como el objetivo de este bien es ser removido, porque el maíz va a ser removido
para, para una empresa X que hace cereales, o no sé, algo así. Este bien no puede considerarse un inmueble, sino es un mueble, solo porque ya se sabe que se va a quitar. Este es el ejemplo más fácil que les puedo dar. Eh, Ahora sí, sigamos por los muebles, por los inmuebles. Los inmuebles se dividen por naturaleza y estos son los que pueden ser accesorios, por adhesión o por destinación. Empecemos hablando por pues los accesorios, que es de lo que probablemente si llegan a hacer una pregunta sobre eso, pregunten, pregunte Eliana. Cuando hablamos de adhesiones, lo que ya les dije, esto de acá arriba, ¿vale? Algo que puede ser considerado un mueble, pero que termina adherido a algún sitio, lo que lo vuelve un inmueble por adhesión. Les voy a hacer otro ejemplo fácil. Están dentro de una casa. En la casa tienen que perforar un poquito de ¿qué les digo? De pared para hacer un closet fijo. El closet en un principio es un mueble, ¿no? Que se mueve y no está adherido a nada, pero cuando ya queda empotrado a la pared como tal, se vuelve un bien por adhesión. Ahora, los bienes por destinación son los siguientes. Son los que en un principio podrían ser considerados un mueble y no están como tal adheridos al sitio, pero que igualmente terminan siendo inmuebles. Les voy a hacer un ejemplo. Ustedes tienen una tienda, ustedes tienen una tienda de informática, ¿no? Entonces, nada, pues les surgió un trabajo en, yo qué sé, en España y tenían su tiendita de informática. Este es el computador. Entonces la ponen a la venta. La ponen a la venta y cuando la ponen a la venta dejan en claro que están vendiendo no un lote, sino están vendiendo una tienda de informática. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque el escritorio o el computador sean muebles, pero se pueden mover, porque no están adheridos a ningún lado, por el hecho de que se está vendiendo es la tienda de informática, no el lote, estos terminan siendo inmuebles por destinación, ¿vale? Ahora sigamos al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema importante es el de la posesión. Vale, entonces en la posesión lo vamos a dividir en dos partes. ¿Listo? Vamos a dividirlo por un lado. Vamos a ponerlo así, dejémoslo acá así. Así. Entonces tenemos por un lado, dejemos la posición, pongamos aquí regular y aquí la posición irregular. Aquí vamos a hablar del ánimos y aquí del corpus. Entonces, ustedes saben que la posesión puede ser regular o irregular. La posesión regular debe tener estas dos cosas. Primero, debe tener buena fe y debe tener un justo título.
Por lo que ya se acabaron los temas y ya vieron el tema de título y modo, ya saben que cuando se refiere a título es el documento oficial por el cual se hace el, el que la posesión, ¿sí? En este caso, pues, digamos, es un contrato. ¿Listo? Y cuando hablamos de buena fe, obviamente es cuando la persona pues, no actuó de mala fe. Es decir, que lo hizo todo como la persona creía que se debía hacer. Em, un pequeño dato. Recuerden la prescripción. Ya hablaremos de ella adelante. Pero igual lo voy a dejar acá. Entonces está la prescripción ordinaria. Recuerden que 5 años para los inmuebles y 3 años para los muebles. Ahora, ya sabiendo que la irregular es cuando no hay o ninguna de las dos o alguna de esas dos. Entonces, o no hay justo título o no o hay mala fe. Listo. Y aquí les voy a dejar otro datico para que lo recuerden, que también está la prescripción extraordinaria. Y para la prescripción extraordinaria, para ambos, muebles y inmuebles, son 10 años. Ahora, vamos a hablar de anónimos. Yo usualmente usé como sí, eh, un cerebro, digamos que es un cerebro, ¿vale? Un cerebro para recordar del Animus, que se divide también en dos, el Domini y el Tenendi. El Domini es ser dueño y amo del bien. Y Tenendi es cuando cuando el bien tiene un dueño distinto. Es decir, por ejemplo, yo lo compré con un letrero de se arrienda. Es decir, si uno está, por ejemplo, en un contrato de arriendo y está viviendo ahí, uno solo tiene el tenente, pero, pero no va a tener el domini. El domini va a ser siempre el dueño como tal, el que compró el apartamento o la casa. Y por el otro lado, vamos a hablar del corpus. Como lo dice la palabra, es como decir el poder físico que una persona le puede hacer al bien, ¿sí? Sobre una cosa. Listo. Y eso generalmente es la posesión. Bueno, para seguir el siguiente tema, bueno, como tema como tal no es, sino son algunas nociones que ustedes deben tener en cuenta, ¿vale? Entonces está un tema importante, es el poder del titular sobre la cosa.
¿vale? Entonces en este apartado deben tener en cuenta estos temas. Estos temas. Primero, el uso, el goce, el goce que debería ser tanto material como jurídico. También la disposición, de lo cual habla de, por ejemplo, si la persona dueña del bien puede ser la destrucción de alguna parte del bien o el bien, su transformación. Y pues también el consumo del bien. También está la persecución y también está, pero me falta uno, ¿cuál era? Claro, la garantía exclusiva sobre el bien. Este es del titular, ¿no? O sea, del dueño. Por eso aquí pueden hacer, pues la más fácil es hacer comparativas entre el dueño del apartamento y el que está usándolo en ese momento, si se está arrendando el apartamento, ¿vale? Ahora, otro tema es el de los, no dejar en rojo, el de los vínculos jurídicos. En los vínculos jurídicos, pues también lo podrían llamar obligaciones. Tenemos lo siguiente. Tenemos la vecindad. Tenemos también tributarios. Los servicios públicos. De copropiedad. Eso para que lo tengan en cuenta. Esto más que todo es como para complementar alguna de las preguntas que lleguen a tener, ¿vale? Bueno, alguna de las respuestas de las preguntas que les va a hacer Eliana, ¿vale? Y el otro tema de pues, las nociones como tal sería el de la terminación. En la terminación tenemos lo siguiente. El más importante de todos es la expropiación. Y pues de esto no creo que vayan a hablar, que vaya a haber preguntas, pero lo que les digo, estos temas son ¿para qué? Para complementar alguna respuesta, ¿sí? En la terminación está la expropiación y también está la extinción de dominio. Listo.
eso por ese lado. Ahora sí sigamos a otro tema pues grande. Vamos a hablar de la servidumbre. Entonces, por acá. A ver. Una nueva página. En la servidumbre la vamos a clasificar así. La vamos a clasificar por, obvio, por un lado su clasificación, por otro lado por el acto y por el otro lado la vamos a clasificar por el derecho real. ¿Sí? Entonces, por clasificación, cuando tenemos de clasificación, sigue entre dos. El primero es las legales y en segundo lugar las voluntarias. Entiéndase servidumbre para que te tengan como un ejemplo. El hecho de que, por ejemplo, hay dos lotes, lo voy a poner aquí, aquí abajo. Hay dos lotes continuos, ¿sí? Y hay otro lote acá. No, esto era de una familia, lo dividido en cuatro. El lote grande. Entonces, estos dos ya están vendidos, ¿sí? O sea, estos ya se vendieron. Todavía no se han construido, ¿sí? Y digamos que... No, pues todos se vendieron ya. Y se vendieron en un mes, todos, los tres. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Digamos que la carretera está solo por acá, ¿vale? Y aquí, o sea, todo esto, todo esto, a ver, todo esto y todo este lado y el lado de atrás son más lotes, ¿vale? Entonces, solo hay una vía de entrada. Entonces, ustedes dicen, bueno, aquí pueden entrar a este lote, aquí pueden entrar a este lote. Y para estos dos, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Servidumbre, como para que lo tengan como ejemplo, es que básicamente se disminuya cierta parte del lote, del bien inmueble, para acceder para dar paso a los demás. Es decir, que para que se pudiera entrar a esos, se destinó esta parte de este lote, esta parte de este lote, esta de este y esta de este, para hacer una carretera. Entonces ahora hay una carretera ahí para que los del lote de acá puedan entrar y los del lote de acá puedan entrar, ¿vale? Ahora sí, sigamos. Entonces, con la clasificación están las legales y las voluntarias. Cuando hablamos de las legales, nos referimos a servidumbres que son de interés público. Es decir, que por el cierto lado de cierto lote tiene que pasar una carretera, una parte de la autopista, digamos, o la instalación de una antena de energía, ¿sí? O también pueden ser de interés privado. Es decir, como el ejemplo que les acabo de dar acá, ¿sí? Y las voluntarias están se puede por prescripción, por destinación, o por título.
Sí, sí, por título. Ahora cuando nos vamos al acto, recuerden que para el acto puede ser de dos formas nada más. ¿Cuáles son esas dos? Puede ser unilateral o bilateral. Es decir, por ejemplo, que todavía el dueño de estos 4 lotes cuando los dividió no los vendió, pero decidió destinar esta cantidad de cada lote para hacer la servidumbre. Pero pues sigue siendo todo suyo, entonces pasa nada. Cuando es bilateral es cuando, el ejemplo que les di, literal, que ya son diferentes dueños y todos acuerdan dar una parte de su terreno para hacer la vía. Y lo terminamos con el derecho real. Entonces, en el derecho real toca tener en cuenta lo siguiente. Primero, por un lado, que pueden ser accesorios y que podrían... Ah, no, qué pena. Sí, y por otro lado, no sé por qué esta parte de acá. Y lo otro es que depende del número de dueños, o sea, de tener en cuenta el número de dueños y la capacidad de cada uno. De cada uno, ¿vale? Ahora sí, ya sigamos con el siguiente tema grande. Bueno, el siguiente tema importantísimo que deben tener en cuenta es lo que vimos el mes pasado, si no estoy mal, que son estos dos temas grandes. Lo voy a poner en dos cosas diferentes. Por un lado, empecemos por el título. Listo. Empezamos por el título. Eh, ¿El título qué es? El título literalmente es el objeto por el cual ustedes hicieron tal acción a tal bien. ¿A qué me refiero? A estos temas en específico. Por un lado, tenemos las clases. Y por el otro, vamos a hablar... Bueno, ya les digo que vamos a hablar por el otro lado. Empecemos por las clases. Las clases son tres, para que no se les olvide. Que serían la de ocupación, prescripción y accesión. Vale, estas son las tres diferentes clases de títulos. Ahora, aquí vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Para el título, es importante tener en cuenta si este es... ¿Dónde lo pongo? Bueno, si este es por un lado injusto o justo. Esto deben tenerlo en cuenta siempre. Cuando es justo, la única diferencia entre uno y otro es lo que tiene el justo y lo que... Y si no lo tiene, es injusto, ¿vale? O sea, aquí este se queda así. Y el justo, ¿qué es lo que tiene el justo? El justo debe tener lo siguiente. Primero, debe tener un título legal. ¿Vale? Y
esto lo podemos dividir en qué significa estas tres cosas. Primero, debe ser válido. También debe ser verdadero. Y debe tener una vocación traslativa. ¿Vale? Si no lo tiene, si no tiene esto, pues es injusto. Ahora vamos a la siguiente parte del título. La voy a poner, ¿dónde la pongo? La voy a poner acá arriba. Entonces, estos pueden, no, bueno, voy a dejar acá abajo porque me va a llevar más tiempo. Entonces pueden ser primero, dejarlo acá, pueden ser universales, pueden ser, son universales, pueden ser también singulares, y están estas dos, no sé, dejo estas dos por este lado y vamos acá y les pongo estos dos temitas. Primero, el atributivo y por otro lado el declarativo. Y en la parte del atributivo vamos a ahondarlo un poquito más. Está, por ejemplo, la permuta, la donación y la compraventa. Y listo. Eso sería como tal lo del título. Ah, bueno, y no se les olvide algo muy importante. Lo anoto en color diferente. El título es, ante todo, un generador de obligaciones. Generador de obligaciones. Y se los puedo poner aquí. Para que no se les olvide. Bueno, sí. Generador de obligaciones. Para que no se les olvide por dos. Generador de obligaciones. Listo. Ahora sigamos con el siguiente. ¿Cuál sería? El modo. Entonces, el modo. Como lo dice literalmente la palabra, el modo es el modo literalmente en el cual vas a obtener el título. Entonces también tiene sus clases, pero antes de poner las clases, que de hecho, para que quepa todo, voy a poner acá. Y voy a poner acá al ladito las clases. No, las clases no, las clases son lo largo. Para que entiendan acá, voy a poner aquí hecho divisible y es, como les dije, para dejarlo de decir como modo es el modo en el cual bla bla, lo ponemos como forma
de ejecución. ¿De qué? Pues del título. Ahora sí, vamos con las clases. Como lo habíamos puesto en las clases, cuando estábamos viendo lo más fácil para aprendérselo es la siguiente. Bueno, hagan de cuenta que este es un pato, ¿vale? Para que se acuerden. Entonces, las iniciales del pato son la P, la A, la T, la O y la S. Entonces, ¿cuáles son las clases? Primero P de prescripción, pongámoslo así, ¿no? Sí. P de prescripción. A de accesión. T de tradición. O de ocupación. Y S de sucesión. Ahora, no voy a ahondar mucho en estos temas, pues eso ya es cuestión de ustedes, pero les voy a decir que tengan especialmente, la verdad todas, pero en especial la tradición y la prescripción, ¿vale? Igual podría ser que la accesión también. Ya las otras dos, la sucesión, pues aunque no lo hayan visto, igual es fácil saber. Esto es cuando una persona se muere. La tradición es cuando se pasa un bien de una persona a otra persona. La prescripción es cuando se pasa de la posesión a como tal la propiedad, que ya lo vimos anteriormente. Y pues ya lo vamos a andar un poquito en especial. Entonces, estos son ¿cómo lo pongo para que se vea bien? Bueno, estos de acá son, pues sí, formas de obtención de la propiedad. Listo. Ahora, nos quedan como tal las clases. ¿En dónde las pongo? A ver. Esas las podemos poner. Acá. Y dividamos esto aquí así, para que no se confundan. Entonces, aquí ponemos clases. Entonces hay dos clases. La primera clase es originario. Y bueno, lo voy a poner todo aquí. El traente. Y por consiguiente, estos tres. Le voy a poner solo la letra, pero recuerden que son las grandes. Entonces son la accesión, la ocupación
y la prescripción. Y cuando son derivadas, pongámoslas acá, derivadas, están así. Las derivadas vamos acá, por sucesión y por tradición. Ese sería el modo como tal. Recuerde que no existe una sin la otra y la otra sin la una. Espero me haya hecho entender. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es complementario del modo. Es algo que usualmente preguntan mucho y en lo cual ahondamos más que nosotros, que es el tema de prescripción. Se lo voy a poner acá. Entonces, este lo vamos a dividir entre las clases, los bienes, si es extraordinaria o si es ordinaria. Entonces, vamos a dividirlo por acá. Este a 2 y este acá. Este acá. Listo. Entonces, primero vamos con las clases. Las clases de la prescripción como tal son solo dos y son la extintiva y la adquisitiva. Y cuando hablamos de bienes como tal, nos referimos a los que son ajenos y las acciones que se pueden hacer con ellos. Listo. La parte más importante es poder diferenciar entre la prescripción ordinaria y extraordinaria. Empecemos con la ordinaria. Con la ordinaria se requiere primero, a ver cómo lo ponemos acá, se requiere primero para que se pueda crear son 5 y 3 años. 5 años para inmuebles y 3 años para muebles, ¿vale? Que es un título constitutivo y lo que exige que sea prescripción ordinaria es que tenga buena fe. Ahora, para la extraordinaria, extraordinaria. Para la extraordinaria, para ambos, para tanto muebles como inmuebles, son 10 años para que se pueda hacer la prescripción. Mueble e inmueble, listo. No requiere, a diferencia de la ordinaria, no requiere título constitutivo. Y como tal
tal no se suspende. Listo. La forma más fácil es la ordinaria. Entonces aquí pongamos, no sé. Listo. Eso con tal, para que tengan en cuenta, pues como tal, la generalidad de la prescripción. Y ahora vamos a hablar de la propiedad intelectual, de alguno de sus temas. Igual saben que en la propiedad intelectual también se encuentran, por ejemplo, los derechos de autor, copyrights y ese tipo de cosas. En este momento pues vamos a hablar específicamente de la propiedad intelectual. Y en la propiedad intelectual va a ver lo siguiente. Primero, los tipos. Los tipos de la propiedad intelectual. ¿Cuántos son? Son tres. Sí, son tres. Entonces, uno, dos, tres. Acerquemos un poco. Un poco. Tipos. Los individuales. Los colectivos. Y los de colaboración. Este es también, pongámoslo acá. Este es recuerden esto, es un derecho perpetuo. Es un bien incorporal. Es también un bien intangible. Listo. Hablemos de la propiedad. Bueno, también. No se los voy a poner todos, ¿no? Pero les estoy poniendo como no solo los que tengan más temas, sino también con los que haya más probabilidad de que salgan, ¿vale? De la propiedad industrial. Pongámoslo acá. Listo. En la propiedad industrial, acuérdense que vimos lo siguiente. Primero, que como tal el bien, lo que se vaya a crear, debe ser una invención. Debe tener un diseño propio que lo caracterice como tal de los demás, y también debe tener una utilidad para la sociedad. ¿Qué se obtiene? Termina esto. Acá. Acá. ¿Qué se obtiene? Se obtiene como tal una recompensa temporal.
en donde la persona tiene una exclusividad de hacer uso, por ejemplo, de una patente por determinado tiempo. ¿Mm? Eh, Ahora, ¿cuáles son como tal los requisitos? Esos los vamos a poner acá. Los requisitos, ¿cuáles son? Primero, como lo habíamos dicho arriba, debe ser una invención. Debe ser también novedoso. Y debe ser obviamente industrial. Vale. Bueno, ahora chicos, para terminar, pues ahí les mostré la mayoría de temas más importantes que vimos durante el semestre. Otros temas a tratar para que honden un poco más. Podría ser el tema, lo que faltó de propiedad intelectual, como es el tema de patentes, el tema de derechos de autor. También revisen las 3 actividades que hicimos en parejas. Sí, que eran talleres. Revisen esos 3 temas, los de registro y eso. ¿Qué más? Y pues nada, cualquier tema medianamente, o sea, no tan grande como los principales de los cuales expuse, que consideren necesarios. Y bueno, hay cosas que no van a salir, porque pues ya sería mucho tema. Voy a ponerlo acá en no saldrá. Serán simplemente las presentaciones en grupo que hicieron, ¿vale? Estas no van a salir. Para que lo tengan en cuenta. Si alguno va a decir algo sobre eso, para complementar alguna respuesta, lo puedo hacer y no pasa nada, ¿sí? Igual lo que les dije, estén pendientes también del tiempo. Yo les voy a decir cuando falte 1 minuto o 2 minutos que se acabe su tiempo. Y también para recordarles eh, que pues va a entrar uno por uno, ¿vale? Entonces, si lleguen siempre 5 minuticos antes. Esperan ahí en la puerta y apenas salga el otro, les damos el paso, ¿vale? A veces nos demoramos un poquito más de la cuenta, o sea, puede que 1 o 2 minutos más de la cuenta para que se relajen, pues por si les toca, yo que sé, a las 3 de la tarde, pero ya son las 3 y 5 y todavía no les hemos abierto, es que siempre se retrasa un poquito las presentaciones por X o Y motivo. Y eso sería todo como tal.